Ya es de mañana y es tiempo que Jaime Barrera y Yolanda Barroso den inicio con Líder Informativo. Líder Informativo. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darles la bienvenida como cada mañana a Líder Informativo. Le tenemos lo más importante con lo que amanecemos en materia de noticias en este miércoles 6 de mayo de 2026. Destacan desde luego los ecos del primer informe de actividades de la primera mujer rectora en la historia de la Universidad de Guadalajara, la maestra Carla Planter, que ayer rindió su informe ahí en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara ante, pues toda la clase política, gubernamental y académica de Jalisco. Hoy los titulares de los periódicos destacan pues esta red de hospitales que inició en su primer año de actividades, entre otros avances e indicadores en los números y la actividad académica de la Universidad de Guadalajara. Desde luego está este asunto que pues nos mantiene en vilo, el asunto de Sinaloa y la tensión que ha causado entre México y Estados Unidos por los señalamientos de narcopolíticos a estos 10 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, encabezados por su gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya. Ayer les comentaba de Námaso Castro, este vicefiscal general de Sinaloa, que había sido el encargado de investigar el asesinato de Nemesio Cuen, que quiso ocultar inventando que lo habían matado en un asalto, cuando lo habían matado en el lugar donde raptaron al líder fundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Bueno, pues ayer pidió licencia. También se convirtió en el tercero en pedir licencia de los 10 señalados, y ya nada más queda en activo el senador Insunza, quien fue secretario general de gobierno con Rubén Rocha Moya, y presidente, imagínese usted, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa en 2 ocasiones. Así es de que el caso sigue escalando. Vamos a platicar más de eso adelante. Yolanda Barroso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Charly Gaxiola, muy buenos días. Gabo Lozano viene y se incorpora en unos minutos más. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Un placer estar con todos ustedes. Le pedimos que nos acompañe. Hay mucha información. Quédese con nosotros hasta las 8 de la mañana. Y si les parece, iniciamos precisamente con este resumen informativo que el equipo líder tiene para todos ustedes. Iniciamos. Feliz miércoles. Así da inicio Líder Informativo. Información local. En el Paraninfo y respaldada por sectores académicos, políticos y de gobierno, la rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, presentó su primer informe de actividades. El gobernador Pablo Lemón Navarro reiteró su respaldo a la Universidad de Guadalajara durante el informe de Carla Planter y destacó que mantendrá apoyos económicos. Los 4 casos confirmados de contagios de varicela en estudiantes del Centro Universitario Valles de la Universidad de Guadalajara no representan una alarma ni un riesgo sanitario, afirmó el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez. Los casos de sarampión registran una clara disminución y en Jalisco la enfermedad se considera bajo control, pero en alerta, afirmó el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez. Comenzó en Jalisco la dispersión de los recursos de los programas del bienestar de adultos mayores, personas con discapacitadoras y Sembrando Vida. Para recordar que todos los vehículos, como el de Rubén Rocha Moya y los presuntos nexos con la delincuencia organizada, sentenció la presidenta estatal del PRI en Jalisco, Laura Aro Ramírez. Espera el PRI Jalisco la definición de las impugnaciones y en el caso particular del municipio de Zapopan. Un total de 703,010 niñas y niños participaron en la consulta infantil y juvenil 2024 en Jalisco, presentados en 2025 y analizados en 2026. El clima en Líder Informativo. La temperatura es de 18 grados, se espera una máxima para hoy de 36 grados. Será una tarde calurosa con cielo despejado. Información nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, donde destacó la defensa de la soberanía y la unidad nacional. El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, solicitó licencia sin goce de sueldo a su cargo en medio de señalamientos e investigaciones federales. Información internacional. Ataques de Rusia con drones y misiles dejaron al menos 22 muertos y más de 80 heridos en Ucrania, horas antes de un alto al fuego anunciado por Kiev y previo a la tregua prevista por Moscú. La Organización Mundial de la Salud alertó por un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, varado frente a Cabo Verde, con 3 muertos y varios casos graves bajo observación. Economía. El dólar promedio se cotiza este día en 17 pesos con 23 centavos. La gasolina regular se vende en promedio en Jalisco en 23 pesos con 87 centavos el litro, mientras que la Premium está en 28 con 65 centavos. Espectáculos. Laura Pausini conquista Guadalajara con Yo Canto World Tour 2026. The Rolling Stones confirma nuevo disco, se llama Foreign Tongues. Deportes. En los deportes, el Arsenal FC avanzó a la final de la Champions League tras vencer al Atlético de Madrid con global de 2-1. Javier Hernández negó cualquier negociación con el Atlante FC y calificó como falsa la información sobre su posible llegada. La comisión disciplinaria determinó que Club América no incurrió en alineación indebida ante Pumas, UNAM. Las principales portadas de la prensa en Jalisco. 6 de la mañana con 40 minutos, así es, vamos a la revisión que hacemos cada mañana para ustedes de los temas que colocan como sus noticias principales en sus portadas, los diarios más importantes que se editan en Jalisco. Hoy encontramos 3 temas locales distintos de seguridad, de educación, de temas de desaparición, de política y a nivel nacional un tema de empleo muy interesante. Vamos a empezar con esta revisión con el periódico El Informador, como todas las mañanas, que le da su principal al informe de la rectora de la Universidad de Guadalajara. Titula: Planter destaca red de hospitales escuela. Presentó su primer informe al frente de la Universidad de Guadalajara, remarcando el proyecto para construir hospitales civiles en Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande. En el primer párrafo de esta noticia principal del diario El Informador se lee: la rectora Carla Planter presentó su primer informe de actividades con un énfasis en la creación de la red de hospitales civiles bajo el modelo Hospitales Escuela, una estrategia que pretende ampliar la cobertura sanitaria y atender el déficit de personal de salud en Jalisco. Es lo que se destaca ahí. En materia de investigación también destacan: la rectora subrayó la implementación de programas de apoyo institucional orientados a fortalecer la producción científica. Estos incluyen asesorías especializadas, talleres de redacción académica, financiamiento para publicaciones, traducción de artículos y capacitación en inteligencia artificial aplicada a la investigación. El objetivo, dijo, es incrementar la presencia de académicos en niveles superiores del Sistema Nacional de Investigadores y consolidar la competitividad de la universidad, lo que destacó la rectora Carla Planter. Nuestra compañera Aremi Reyes estuvo ahí presente y más adelante Yolanda nos dará más detalles, claro, del informe. Sí. Pero bueno, esto es lo que destacó el periódico El Informador, que le dio principal a la rectora. El periódico Mural titula en su nota principal: encarecen un 49% dar empleo formal. Para que un empleado reciba 20,000 pesos al mes de sueldo, el patrón debe desembolsar 29,771, según los cálculos que hace el Grupo Reforma. Dice: achacan a lo caro de la formalidad la baja en registros patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social. En esta nota firmada por Stephanie Soriano se lee en el primer párrafo: generar un empleo formal, es decir, que cumpla
con las prestaciones e impuestos de ley, cuesta al empleador al menos 49% más que el dinero neto que recibe el colaborador como sueldo. Con base en un ejercicio de Grupo Reforma para conocer el desembolso que por ley debe hacer un patrón para que un empleado reciba 20,000 pesos mensuales netos como sueldo, se obtuvo que es de 29,771.39 pesos, el 49% más de los cuales casi 10,000 pesos son aportaciones patronales de seguridad social e impuestos y los 20,000 pesos de salario. Tiene ahí una gráfica que dice la carga, ejemplo del costo de la nómina para que reciba esos 20,000 pesos. Bueno, pues está ahí el sueldo de 20,000 pesos, la aportación patronal por cesantía, vejez y retiro, que serían 4,622 pesos, la aportación patronal al Infonavit, que sería de 2,429 pesos, la aportación al IMSS, que sería de 1,968, el impuesto sobre nómina, que sería 751 pesos. Todo un despliegue, y hay una investigación que hace del costo que cuestan los empleos formales en México. Interesante. Sin duda, el periódico Milenio destaca que el Partido Verde rompe nexo con Morena en Jalisco y señalan que irán solos en el 2027. En entrevista con Milenio, José Antonio Sánchez Ramírez, delegado nacional del partido en el estado, del Partido Verde, consideró que se encuentran en condiciones para consolidar la estructura en la entidad. En esta nota firmada por Tony Martínez dice que el Partido Verde en Jalisco rompe con Morena, ¿no? Bueno, pues eso le dicen a Milenio. Vamos a ver si finalmente van solos en la próxima elección. Pues éxito. ¿Verdad? Ahí está. Bueno, lo que destaca hoy el periódico Milenio en esta entrevista exclusiva. A ver si les alcanza para ir solos, Jaime. Con el delegado del Verde, efectivamente. Y bueno, el diario NTR también una nota muy, muy importante. Dice, se triplican hogares con desaparecidos. De 2016 a 2024 en el área metropolitana de Guadalajara, en el área el porcentaje de viviendas con al menos una persona desaparecida pasó de 2.6 a 8.6% entre 2016 y 2024, según el Observatorio Jalisco Cómo Vamos. Una cosa pues espantosa. Sí. Esta nota muy que firma Lauro Rodríguez dice, el porcentaje de hogares con al menos una persona desaparecida en el área metropolitana de Guadalajara se triplicó en un periodo de 8 años, de acuerdo con el informe Seguridad en Guadalajara, área metropolitana 2026, elaborado por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. De ese tamaño es el drama de las desapariciones en Jalisco. Terrible, muy triste, y, Jaime. pues cada vez más hogares con esta preocupación de no saber el paradero de algún ser querido, y como siempre lo comentamos aquí, lo que dicen es que es vivir muertos en vida el tener esa pena. Sí, sin duda, Jaime, uno de los dolores más grandes, sin duda, ¿no? Para los familiares de alguien que tiene, o mejor dicho, de una persona, de un familiar que tiene a alguien desaparecido. Bueno, terrible, no podemos imaginar ese dolor. De esa manera ha crecido del 2016 al 2024. Lo que destacan los periódicos más importantes que se editan en Jalisco. Vamos ahora a lo que está marcando tendencia en las redes sociales. Gabo, muy buenos días. Muy buenos días, Yoli, Jaime, amigos, Charlie. Pues arrancamos con las tendencias y hoy en el primer lugar pues destaca a Mauri Vergara por las declaraciones que hizo recientemente, donde pues pide a sus seleccionados volver a concentrarse de Chivas tras la polémica en Toluca. Ayer el dueño del rebaño estalló tras el permiso que otorgaron a Gallardo y a Alexis Vega para reportarse con Toluca. Eso toda una polémica. Más adelante nos lo va a platicar Charlie Gazziola, pero pues es lo que está en tendencia, en el número uno, sí, en el puesto número uno. Pues claro, el fútbol y la política y los espectáculos siempre van a destacar, pero el deporte creo que
vale que esté ahí en el primer lugar. ¿Tienes idea a qué se refiere el hashtag 2, We Will Fight? Ahorita te lo investigo. Pues es que luego son ahí como tendencias o videos de, pues, pero no, la verdad no, pero ahorita te investigo. Antes de que termine el noticiero te lo desgloso. Bueno, de una vez el número 3, que es Hesiun Absence. Igual, es que estos dos están ahí. Tienen que ver, sí. Muy Sí, bien, no, bueno, pero... y en el hashtag 4 y 5, pues lo que tiene que ver con la conmemoración del día ayer de la batalla ayer, de 5 Puebla. de mayo. 5 de mayo. Feliz miércoles, nos vamos hasta el puesto número 6. También otros temas, estos me parece que tienen que ver más con el tema del K-pop y el entretenimiento, el número 7 y el número 8. Aguirre en el puesto número 9 por también declaraciones que hizo. Pues tiene que ver con su decisión de soltarle al Toluca los jugadores, ¿no? Sí, también, pues sí, hay un video que lo están retomando del mes pasado, donde dice jugarán con CACAF el 5 y vendrán conmigo el 6, sí, referente a estas declaraciones que, Muy bien, que hizo América en el puesto número 10. En el número 13 aparece el hashtag Arsenal, porque bueno, es el primer finalista de la Champions League. También Charlie Gaxiola nos dará más información más adelante. Y bueno, pues hasta el número el número 14 también, Jaime, es interesante, perdón, dice, ¿por qué? Porque una ciudadana mexicana le da, se acerca a la presidenta de la Comunidad de Madrid y le hace una anotación o un comentario ideológico acerca de Hernán Cortés y la defensa del mestizaje que hizo en el Frontón México, y por eso están ahí dando contra pues esta controversia, porque la presidenta madrileña pues vino a dar un discurso de México con J y hablar del civilizar salvajes. Por eso está ahí este tema de Hernán Cortés. Muy bien, y en el hashtag número 27 aparece el hashtag Damaso Castro Saavedra. Es, como le comentaba al principio de la emisión, quien era el vicefiscal general de Sinaloa, quien ayer también pidió licencia, también había dicho que no se iba a ir, que él estaba muy tranquilo, pero al igual que el gobernador, que el alcalde de Culiacán, finalmente, a menos de una semana de los señalamientos de Estados Unidos, hoy se cumple una semana justamente de que el gobierno de Estados Unidos pidió la detención de estos 10 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, encabezados por el gobernador Rubén Rocha Moya. Todos dijeron lo mismo, que estaban tranquilos, que eran inocentes, que eran falsedades, que ellos iban a seguir ahí. Bueno, el gobernador ya pidió licencia el viernes, igual que el alcalde de Culiacán. Este vicefiscal general decía que estaba todo bien. Bueno, pues ayer finalmente también pidió licencia. Tuvo que haber pedido licencia desde julio del 2024, cuando raptaron a Ismael El Mayo Zambada, usted lo recordará, cuando los chapitos lo citan, lo someten, lo suben a una avioneta, se lo llevan a Estados Unidos, lo entregan a Estados Unidos, uno de los chapitos también se entrega. Y bueno, es parte de esta historia que, pues su último episodio es esta petición de Estados Unidos de llevárselos o de que los aprecie el gobierno mexicano y después de que se investiguen, hacer el proceso de extradición. Sigue dando de qué hablar. La novedad ayer fue justamente esta renuncia de Damaso Castro Saavedra, y por eso está también como tendencia en las redes sociales y seguramente va a ir subiendo. Ya solo queda el senador Insunza en funciones, es el único de esta lista de 10, eran 4 que estaban en funciones y 6 que eran exfuncionarios, casi todos jefes policiales, pero por eso está ahí de tendencia, Yolanda. Y bueno, pues vamos a esperar también si pide licencia o no, o qué es lo que sucede, porque solo faltaría él, ¿no?, para
como que ir cerrando la pinza. El senador Insunza, que como le comento fue secretario General de Gobierno en Sinaloa, y también presidente del Tribunal de Sinaloa en 2 periodos. ¡Qué barbaridad! Pues toda la clase política ahí metida, de acuerdo a las acusaciones de Estados Unidos, protegiendo al cártel de Sinaloa. Así es, pero vámonos con información, Jaime. Ayer, como comentabas, la rectora Carla Planter presentó su primer informe de actividades ante la clase política, académicos. Aremi Reyes estuvo ahí, tiene un reporte y vamos a escucharla. Aremi, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Yoli? Buenos días, Jaime, buenos días también a todo nuestro auditorio. Muy respaldada que estuvo la rectora de la Universidad de Guadalajara, un caos vial que se generó sobre esta avenida Vallarta, y es que sorprendió que no se hiciera el evento, por ejemplo, en el Centro Cultural Universitario, donde sí hay suficiente espacio, estacionamiento y todo, pero pues finalmente dentro de su discurso, su mensaje, la rectora se disculpó por lo que generó todo esto, pero dijo que quería dar este mensaje a la comunidad universitaria desde el Paraninfo, que es uno de los lugares más bonitos que tiene esta ciudad, con estos murales de José Clemente Orozco. Entonces, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, pues en este primer informe de actividades habló de varias cosas. Lo que más destacó fue el tema de la red de hospitales civiles, algo que anunció con el gobierno del estado hace unas semanas, e insistió en este llamado, pensar en grande para la casa de estudios. Habló de mejorar la oferta educativa, dijo que tienen que adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos, habló de crecimiento académico y de crecimiento también en materia de salud con este gran proyecto que tienen con el gobierno del estado. Aquí parte de lo que mencionó. Se trata de un proyecto de largo alcance que busca abrir más campos clínicos, formar más profesionales de la salud e incidir para que la distancia o la falta de recursos no sean motivo para contar con una atención médica de calidad. La red de hospitales civiles tiene la misma lógica y convicción de la red universitaria y por ello el Consejo de Rectorías aprobó que todos los centros universitarios regionales aperturen las principales carreras relacionadas a la salud en los próximos 3 años. Es decir, va a haber carreras de medicinas en prácticamente todos los centros universitarios, por lo menos los regionales, que tengan la posibilidad de uno de estos nuevos hospitales, porque la idea es llevar más doctores a las regiones donde normalmente están pues un poco descuidados. Mencionó también los nuevos estímulos para el mérito docente, el fondo de apoyo para investigaciones tempranas, los esfuerzos para que los estudiantes vuelvan a sentir interés en las carreras de ciencias sociales y humanidades, y hubo un reconocimiento hace muy poco de que las carreras antropología, sociología, incluso periodismo, está bajando en las solicitudes, son grupos cada vez más pequeños. Ahora los jóvenes están apostando por carreras que tienen que ver con tecnologías porque también son los mejores sueldos. Garantizó también una mayor libertad y apoyo para el desarrollo de investigaciones. Consideró que los académicos, los maestros, deben replantearse cómo enseñan en las aulas. Anunció que ante la buena respuesta que han tenido los estudiantes, pues van a agregar 2 camioncitos, estos camiones que están llevando de Tu Manada Te Respalda a diferentes centros universitarios con psicólogos, para que puedan ir a hablar. Cuando presentaron este programa decían para que puedan ir a hablar, a llorar, a decir un tema de atención en salud mental. Aseguró que ha funcionado bastante bien, así que van a implementar 2 camiones más con estas imágenes de los leoncitos para que los jóvenes se sientan acompañados en los diferentes centros universitarios. Al acompañar a la rectora Carla Planter, el gobernador Pablo Lemus Navarro, pues recordó que los estudiantes pagan 5 pesos en el transporte público. Reiteró que la red de hospitales civiles demuestran que la Casa de Estudios es una de sus principales aliadas, por lo que también mencionó, van a tener todos los apoyos económicos que sean necesarios, no solamente el presupuesto constitucional que ya tiene la UDG, sino que si requieren más recursos para más programas los van a tener. Aquí lo que dijo el gobernador. Tenemos que quitar telarañas y pensamientos de la cabeza, en el entendido de que la UDG es para Jalisco y Jalisco es para la UDG. Somos un mismo equipo que hoy estamos trabajando de la mano para fortalecer un modelo de educación, de cultura y, por supuesto, hoy con la nueva red de hospitales civiles en materia de salud.
Y la verdad es que el gobernador se echó a la bolsa a la comunidad universitaria con su mensaje, porque hubo un momento, por ejemplo, en que comparó el legado del fundador de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla, con lo que hizo Fray Antonio Alcalde. Pues claro que eso les encantó. Ante la comunidad universitaria aseguró que además del presupuesto constitucional, la UDG seguirá recibiendo apoyos para grandes eventos como son la Feria Internacional del Libro o el Festival de Cine. Así que ahí estuvo este evento muy largo, como 2 horas que duró este evento, con una amplia presencia. Trataron de tener mucho control de dónde ubicar a las personas, porque no solamente estaban los presidentes municipales, sino todo su equipo, diputados y todo su equipo. Entonces eso estuvo llenísimo, pero la verdad es que sí fue un buen día para Carla Planter, que sí fue muy, muy respaldada por toda su comunidad universitaria y también pues por la clase política. Es el reporte. Muchas gracias. Gracias a ti, Aremi, por el reporte. Muy buenos días. Gracias, buen día. Gracias, Aremi. Y bueno, pues al final hubo pues muchísimas entrevistas con todos estos personajes que fueron, entre los que destacó desde luego el ex rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, Que también dio nota. quien fue el que le entregó a Carla Planter después de la sucesión. Y bueno, efectivamente dio nota porque pues todo el mundo pensábamos que era el delegado de Morena en Jalisco, porque así se dio a conocer hace un par de meses. ¿Y no? Y ayer pues le preguntaron y dijo, no, yo nomás tengo el cargo del subsecretario de Educación Pública. Pero bueno, de eso platicamos al regreso de nuestra cadena de noticias. Nos enlazamos a nuestras estaciones, Yolanda, para ir a la cadena y regresamos. Claro que sí, regresamos, quédese con nosotros, vámonos a Magia Digital 89.9, donde también sale nuestra cadena informativa Romance 99.5 y por supuesto aquí en Rock and Soul 91.9. Y quédese aquí en esta plataforma de Facebook a través de Soy Jaime Barrera y por supuesto en el Facebook de Líder Informativo. Regresamos enseguida. Estése bien informado. Desde hace 21 años, Restaurante Los Chilaquiles. Y ahora también en Houston, Texas. Presenta. Líder informativo a la hora. Líder informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí. Son las 7. Hora de noticias y reporte oportuno. Que le quiten el registro. Por casos como el de Rubén Rocha Moya y los presuntos nexos con la delincuencia organizada, Morena debe perder el registro y desaparecer como partido, sentenció la presidenta estatal del PRI en Jalisco, Laura Aro Ramírez, que respaldó la intención de la dirigencia nacional del Partido Tricolor para que el Instituto Nacional Electoral se pronuncie sobre puntos como el supuesto financiamiento con recursos ilícitos. Morena debe de perder el registro. Morena es un narcopartido y debemos de borrarlo de la historia de México. Morena es
es un nido de criminales, de ratas, de corruptos, de delincuentes. Y por eso el INE debe de actuar con puntualidad y debe de actuar apegado a derecho. Causales sobran para que Morena pierda el registro. De entrada, nosotros lo denunciamos en la elección a gobernador de Rubén Rocha. Más de 100 activistas del PRI fueron secuestrados y la autoridad electoral no hizo absolutamente nada. La priista cuestionó el papel del PAN y de Movimiento Ciudadano en Sinaloa en la designación como gobernadora interina de Geraldine Bonilla. Urgió al resto de partidos de oposición a cerrar filas y concretar la alianza de oposición. Líder informativo, Rodrigo Rivas Uribe. Un hombre de cerca de 50 años de edad fue asesinado a balazos en el cruce de las calles Ruiseñor y Mojonera en la colonia 8 de Julio en Guadalajara. 2 hombres sin vida fueron localizados en una zona semidespoblada en la colonia Paseo Puente Viejo en Tonalá. El hallazgo ocurrió sobre la calle Rinconada San Antonio y Los Pinos. Las víctimas se encontraban atadas y amordazadas con el tiro de gracia. El dólar promedio se cotiza este día en 17 pesos con 43 centavos. La gasolina regular se vende en promedio en Jalisco 23 pesos con 99 centavos el litro, mientras que la premium está en 28 pesos con 64 centavos. En los metales la onza Libertad de Plata se vende en 1,560 pesos. El centenario de oro ronda los 103,764 pesos. En el mundo de las criptomonedas, el Bitcoin se cotiza en un promedio de 1,420,000 pesos por moneda y el Ethereum ronda los 41,586 pesos. Información de espectáculos. La Met Gala 2026 volvió a acaparar la atención mundial con una alfombra roja llena de creatividad, pero también rodeada de tensión. El evento celebrado en el Museo Metropolitano de Arte estuvo marcado por protestas contra la presencia de Jeff Bezos y la nueva etapa liderada por Anna Wintour tras su cambio de rol en la industria editorial. En la pasarela destacaron figuras como Beyoncé, quien deslumbró con un diseño futurista, y Bad Bunny, quien apostó por un look innovador. También brillaron Margot Robbie y Anne Hathaway, mientras que propuestas arriesgadas como las de Doja Cat y Heidi Klum dominaron la conversación en redes sociales. Sin embargo, la noche también estuvo marcada por ausencias notables como Zendaya y Meryl Streep, además de manifestaciones a las afueras del recinto que cuestionaron el lujo del evento. Aún así, la gala reafirmó su lugar como el escaparate más importante de la moda. Líder informativo, Gabriel Lozano. Información de deportes. El grupo Yamani tomó la decisión de pagar poco más de 15,000 lugares a la FIFA para los partidos que se disputen en el Estadio Banorte. Mediante este acuerdo, Grupo Yamani busca respetar los contratos firmados por los dueños de los palcos. El acuerdo con la FIFA es por el pago de $62.4 millones a efecto de lograr que los titulares acreditados de palcos y plateas del Estadio Banorte puedan utilizar y acceder a palcos y plateas para presenciar sin costo alguno los partidos que se celebrarán en dicho estadio durante la próxima Copa del Mundo FIFA 2026. Mega Radio Deportes, Julián de los Santos. Dicen que para estrenar el nuevo puente de Avenida Patria como Dios manda, hay que llegar a comer o desayunar a los merititos chilaquiles. ¿Qué tal unas tostaditas raspadas en metate con un jocoqui traído de San Miguel y acompañadito de queso fresco y un cafecito de olla por un lado? Ya sabe dónde. Restaurant Los Chilaquiles en Zona Andares, enfrentito de la Autónoma. Avenida Patria 1484, Restaurant Los Chilaquiles como en el rancho. El reporte oportuno. Alcantarillas sin tapa en Colón y Lázaro Cárdenas. Fuga de aguas negras a un costado de la Central Nueva por la lateral de carretera Zapotlanejo. La temperatura es de 16 grados. La calidad del aire promedio en el área metropolitana es regular. El nivel máximo es de 100 puntos y meca en la estación Las Pintas. 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Líder Informativo. Les pedimos una sentida disculpa por estos detallitos técnicos que nos hicieron entrar con retraso a la cadena de noticias y a esta fallita que tuvimos. Pero sí seguimos en línea bien, ¿verdad, Charlie? Bien, gracias a todos y a todas por continuar con nosotros, gracias por sus comentarios. Más adelante les empezamos a dar salida, pero bueno, pues como le comentaba, ayer entrevistaron a Ricardo Villanueva, Yolanda, y mientras todos pensábamos que era el representante o el delegado de Morena en Jalisco, como se anunció hace un par de meses, bueno, ayer
el ex rector de la Universidad de Guadalajara y actual subsecretario de Educación Superior del Estado, dijo que pues no tiene tal responsabilidad en Morena y que el único cargo que tiene es de subsecretario de Educación Superior. Así es de que alguien nos explique, ¿no? ¿En qué momento pues cambió ese puesto, cambió la narrativa que no tenía ese cargo de Morena? ¿En eso nos habíamos quedado? Efectivamente, bueno, es parte de toda esta falta de institucionalidad que tiene Morena, esta división interna, esta falta de orden que tienen y esta disputa de liderazgos que hay en Morena, que tanto ha afectado a este partido en Jalisco, que bueno, pese a ello ha crecido, pero si estuviera organizado, pues creo serían más unidos si crecería más, sí. Pero bueno, para seguir con temas de política, Yolanda, vamos con Rodrigo Rivas. El que se la sabe de todas en política, ¿o no, Rodri? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Más grilla y ya, prácticamente grilla preelectoral, porque hay quienes ya están muy encaminados, muy encarrerados en este asunto, y desde el PRI Jalisco, bueno, pues siguen con este papel de oposición a Morena, y por supuesto que toda esta situación en torno al partido Guinda y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues fue oportunidad para que la dirigente estatal del PRI, Laura Aro Ramírez, reiterara la serie de calificativos en contra de Morena, que bueno, pues ya tiene meses que no los baja de narcopartido y demás. Bueno, pues por el caso de Rocha Moya, dice la dirigente priista que es una muestra más de esta situación en Morena, y dice que tiene todos los elementos para que el Instituto Nacional Electoral actúe y le retire el registro a Morena, sumándose a algo que ya había referido a nivel nacional Alejandro Cárdenas Alito, el dirigente del PRI a nivel nacional. Dice Laura Aro que si el INE fuera en realidad un organismo autónomo e imparcial, ya tendría pues todos los elementos para iniciar el proceso de retiro del registro a Morena. Escuchamos parte de sus argumentos. Morena debe de perder el registro. Morena es un narcopartido y debemos de borrarlo de la historia de México. Morena es un nido de criminales, de ratas, de corruptos, de delincuentes, y por eso el INE debe de actuar con puntualidad y debe de actuar apegado a derecho. Causales sobran para que Morena pierda el registro. De entrada, nosotros lo denunciamos en la elección a gobernador de Rubén Rocha. Más de 100 activistas del PRI fueron secuestrados y la autoridad electoral no hizo absolutamente nada. Ahí pues parte de los argumentos de la dirigente priista, que bueno, pues ya escuchamos, les dijo de todo menos bonitos a los del partido Guinda. Y fue la réplica de lo que había pedido la semana pasada su dirigente nacional, Alito Moreno, ¿no? Sí, que presentó formalmente la petición ante el INE para que revisara estos asuntos de financiamiento y el presunto nexo con la delincuencia organizada. Ya veremos qué dice el INE, luce muy complicado, ¿no? Que prospere esta petición de los priistas, que también Laura Aro pues aprovechó para hablar de la llegada de Ariadna Montiel Reyes a la dirigencia nacional de Morena, que viene de encabezar la Secretaría del Bienestar. Bueno, pues dice la priista que es un foco rojo más, porque pues que la dirigente nacional de Morena tenga todo el conocimiento sobre manejo de programas sociales, padrón de beneficiarios y demás, dice, es otro elemento que abona a la inequidad de la próxima contienda electoral, pues con el riesgo latente, dice, de que se usen los programas sociales para pues guiar o inducir el voto a favor de los guindas. Y hablando de lo que viene de cara al próximo proceso electoral, Laura lo dice que a nivel local pues les dan seguimiento a un asunto que podría resolverse esta semana, al menos en una de las instancias, en la Sala Regional Guadalajara, las impugnaciones en torno al tema de los lineamientos de paridad, esto que tanto ha causado polémica, sobre todo en el caso de Zapopan, donde además de candidaturas exclusivas para mujeres, pues se le añadió el factor de que tengan que ser mujeres de la diversidad o de personas con discapacidad. Bueno, lo que dice la dirigente priista es que este asunto seguramente se llevará hasta la sala superior, es decir, hasta la última instancia,
lo que alargará los tiempos. Ella dice, pues también crea la falta de certeza, aunque sostiene que el PRI está preparado para pues presentar el perfil que se plantee. Lo que también critica es que los tribunales electorales están asumiendo un papel incluso de legisladores, porque en su sentencia dice, en lugar de resolver conflictos, pues luego le añaden cosas, como sucedió en el caso del Tribunal Electoral Local, que ante la impugnación de los lineamientos de paridad, luego agregó esos asuntos que tienen que ver con la inclusión de personas de la diversidad sexual o personas con discapacidad, que aumentaron la inconformidad con los lineamientos en lugar de solucionar. Escuchamos hablando de este tema a Laura Aro. Creemos que la cadena impugnativa continuará y podrá llegar hasta la sala superior. ¿Qué provoca esto? No hay certeza. Y mientras más tarde la autoridad jurisdiccional en emitir las resoluciones, pues entonces eso provoca que no haya certeza. Y también creemos que muchas veces la autoridad jurisdiccional ha excedido su tarea y ahora aspiran a ser autoridades legislativas. Se han excedido en sus atribuciones y en sus facultades y en su esfera de competencia. Sin embargo, el PRI, lo hemos dicho, se declara listo para presentar a las mejores mujeres y a los mejores hombres en el próximo proceso electoral. Y es que en el caso de Zapopan, uno de los perfiles que suena es la propia Laura Aro, aunque ella por el momento ni lo confirma ni lo descarta, pero pues digamos ahí tiene su corazoncito y ahí es donde ha trabajado políticamente, pues prácticamente desde el inicio de su trayectoria dentro del PRI. Por lo pronto, la dirigente priista dice que están ya en la preparación para la próxima presentación de lo que ellos llaman Defensores de Jalisco, que es pues su estructura para vigilar el próximo proceso electoral y donde seguramente se definirán las candidaturas a las presidencias municipales y diputaciones que estarán en juego en el próximo proceso electoral. Es la información. Pues de este tema también a principios de semana se pronunció el alcalde de Zapopan, que también pidió piso parejo, ¿no?, para las mujeres ahí en Zapopan. Vamos a ver, se tenía programado que hoy se discutía ese tema, ¿no?, en los tribunales electorales. Sí, se había hablado que ya estaba prácticamente listo, se discutió una parte hace unas semanas, aquí lo informamos, pero digamos que fue solo una primera parte con temas de forma, en el proceso de revisión de estas impugnaciones, y lo que está pendiente es justamente el fondo, ¿no?, de ya cómo queden estos lineamientos, aunque como lo adelanta la propia Laura Aro, al tratarse de la resolución de la sala regional, el tema todavía puede ser impugnado y escalar, sea cual sea la resolución, llegar a la sala superior, que alargaría todavía, digamos, una resolución definitiva. Así que la propia priista dice que seguramente llegará hasta la última instancia. Ya veremos en qué sentido resuelve la sala regional y a partir de ahí las posibles impugnaciones o no ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Esta sería la última instancia, Rodri? La que resuelve esta semana no, es la instancia intermedia, la sala regional. Ajá. Ya de ahí, la sala superior, ahí sí es la última instancia en estos lineamientos en particular. Ajá. Si hay una nueva inconformidad o tal, unos nuevos lineamientos, pues entonces ahí podrían surgir nuevas inconformidades, así que es una telenovela que le quedaría todavía varios capítulos por delante. Válgame. Así es, vamos a esperar, aunque yo creo que son como falsos debates, finalmente van a terminar tumbando ese requisito. Pero bueno, vamos a esperar. Gracias, Rodrigo. Sí, y con seguramente candidaturas para mujeres en los 10 municipios más poblados, ¿no?, que era el origen de los lineamientos. Ya luego se le añadió el caso de Zapopan, que es el principal cuestionamiento, ¿no?, el que además de mujeres tengan que ser mujeres o de la diversidad sexual o mujeres que viven con una discapacidad. Efectivamente. Gracias, Rodrigo. Buen día. Buen día, Gracias, 7 Rodrigo. de la mañana con 17 minutos. Nos vamos a la pausa. Hoy pues se conmemora un año más de que nació el Sistema Nacional de Protección Civil, este organismo que hace todos los programas de protección ciudadana ante los siniestros naturales principalmente. Por eso hoy se va a hacer el simulacro nacional de protección civil por ahí del mediodía, ¿no? Como a las 11 de la mañana, ¿no? Hay un macro simulacro, según nos decía también alguno de nuestros escuchas, para estar al pendiente. Bueno, para quienes vayan a participar, pues estén todos muy, muy listos. Así es, justo por eso
se va a hacer el macrosimulacro hoy, y bueno, en la historia se recuerda a Sigmund Freud. ¿Quién no lo leyó en la preparatoria? A Todos, era de cajón, Jaime, la prepa, ¿no? El padre del psicoanálisis. Del psicoanálisis, ¿no? Claro que sí. Muy bien, bueno, pues con eso nos vamos a la pausa y regresamos con más información. Quédese con nosotros. 6 de mayo. En 1986 nace el Sistema Nacional de Protección Civil, organismo encargado de elaborar planes y programas para proteger a las y los ciudadanos de los peligros que representa un desastre. En 1856 nació el neurólogo austriaco Sigmund Freud, quien es considerado como una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX y padre del psicoanálisis. Y en la música, nacido en el 78 y cumpleaños Nick Littlemore, músico y productor australiano, integrante del dúo Empire of the Sun. Líder informativo está en Rock and Soul. Rock and Soul. 7 de la mañana con 19 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Líder Informativo. Y vamos ahora, Yolanda, a temas de salud, porque, bueno, después de este fin de semana largo, como casi siempre pasa, que se relajan las medidas, volvieron a aparecer casos de sarampión en algunas escuelas. Así es, Jaime. Y de varicela también. Y que bueno, en estas épocas de calor como que vuelve a aprender el tema de la varicela. Cuidado también cuando se presenta en adultos, suele ser más complicado. Afortunadamente hay vacunas, pero que sea Aremi que nos cuente cómo está el tema del sarampión y de la varicela aquí en Jalisco. Aremi, ¿cómo estás nuevamente? ¿Qué tal, Yoli? Buenos días Jaime, buenos días también a todo nuestro auditorio. Pues estos 4 casos confirmados de contagios de varicela en estudiantes del Centro Universitario Valles de la UDG no representan una alarma ni un riesgo sanitario. Es algo que suele ocurrir, aunque sí lo tienen que estar atentos y darle seguimiento. Así lo afirmó el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez. Aquí lo que dijo. En lo que va del año, en Jalisco se han reportado alrededor de 1,500 casos de varicela, no en brotes, sino de forma aislada. Solamente han ocurrido 2 brotes de varicela, brotes muy pequeños, y eso no está, digamos, que fuera del escenario epidemiológico habitual. Bueno, es que cuando tú tienes más de 3 casos dentro de una misma comunidad se considera brote. Este sería el tercer brote. Es decir, sí es un brote, pero no es una alarma. Explicó que a diferencia de sarampión, por ejemplo, la varicela no es una enfermedad de alto riesgo de mortalidad y la única indicación pues es aislamiento tanto de los pacientes como de los familiares durante 10 días. Mencionó que esta enfermedad no suele generarse en quienes ya la padecieron en niños. Los pocos casos que llegan a darse en adultos se conoce más bien como herpes zóster. ¿Qué pasa con sarampión? Pues dijo el secretario que hay una reducción considerable, ya la enfermedad se considera bajo control, aunque sigue la vigilancia epidemiológica. Escuchemos los datos que compartió el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez. De sarampión, muy bien. Ayer solamente 5 casos confirmados en todo el estado de Jalisco. En la última semana epidemiológica, en toda la semana, solamente 80 casos confirmados, que comparativamente con la semana 6 del 2026, en donde fue el pico mayor, 780 casos. Entonces, no puedo decir absolutamente tranquilos para no generar exceso de confianza en la población, seguirnos cuidando, seguir acudiendo a la vacunación, pero tenemos de alguna manera pues la tranquilidad de que el brote de sarampión está bajo absoluto control en Jalisco. Sin embargo, insistió mucho el secretario de Salud en que tienen que mantener esta vigilancia, este seguimiento epidemiológico, porque no quieren que de nueva cuenta vuelvan a subir los contagios de sarampión. Es el reporte. Muchas gracias. Gracias a ti, Aremi. Bueno, pues ahí están los llamados de la Secretaría de Salud para atender las medidas y sobre todo acudir a la vacunación. Gracias, Aremi, por el reporte.
Y bueno, pues nos vamos ahora a temas de la verificación vehicular. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro compañero Rodrigo Rivas. Adelante, Rodrigo. Gracias. Y es que pues hubo una llamado de atención, jalón de orejas o recordatorio, como le quiera decir usted, a todas las dependencias públicas del Estado para que cumplan con la verificación vehicular. El gobierno del Estado quiere aplicar esto de que el buen juez por su casa empieza, y a través de una circular que remitió la Secretaría de Administración a todas las dependencias, pues les recordó a sus titulares que tienen que llevar a registrar y a verificar todos los vehículos propiedad pública, propiedad del Estado. En esta circular, firmada por el secretario de Administración, Rafael Odendain Parra, y por la secretaria de Medio Ambiente, Paola Bauche Petersen, les recuerdan que es una obligación cumplir con el programa de verificación vehicular, que se realice la revisión de los automotores independientemente de su terminación de placas, y les ponen una fecha límite para realizarlo a más tardar o antes del próximo 31 de julio. En el documento publicado no se especifica de cuánto sería la flotilla, cuántos son los autos que se tienen que verificar, cuántos ya lo hicieron y qué pasa con los que no avancen, con los que no pasen la verificación. En esos casos se saca de la circulación, se tienen que hacer las adecuaciones, o qué pasa en esos casos, donde autos oficiales pues no pasan la verificación, quedan ahí algunos pendientes. Sobre los costos, ¿de quién asume el costo? Porque bueno, pues aunque se trate de vehículos estatales, alguien tiene que pagar. Bueno, en el documento de la Secretaría de Administración plantea que las dependencias y entidades públicas deben contar dentro de su asignación presupuestal para este año el recurso suficiente para atender esta obligación. Y pues les recuerdan que se tenía que haber presupuestado desde el arranque de año el que se tiene que cumplir con esta revisión de la verificación vehicular, aunque sean autos oficiales. Es parte de lo que se detalla en este documento, en donde pues se exhorta a todas las dependencias públicas estatales para que se cumpla con estas revisiones a más tardar el próximo 31 de julio. Así que pues ya estarían prácticamente a contrarreloj, poco más de 2 meses para hacer estas revisiones a la flotilla de autos estatales. Y por cierto, hoy el tema de la verificación y los posibles cambios al programa vuelve al Congreso del Estado. Habrá una mesa de revisión junto con colectivos de estos que desde la pasada administración estatal se han manifestado en contra del nuevo programa. Bueno, pues están convocados a una mesa ahí en el Congreso del Estado con la comisión especial que encabeza el diputado Tonatiuh Bravo, que está revisando pues posibles ajustes o modificaciones al programa de verificación. Ya acudió el secretario de Hacienda, Luis García Sotelo, que les recordó a los diputados e insistió en que hay un contrato multianual firmado y cualquier cambio pues tendría que ser negociado con los concesionarios o tener que pagarles a los concesionarios. Bueno, pues ahora toca el turno a los colectivos y activistas que se han opuesto desde el inicio a este programa. Es el reporte. Gracias, Rodrigo, quedamos pendientes. Hasta luego, buen día. Gracias, buenos días, 7 de la mañana con 26 minutos. Gracias a todos y a todas por sus comentarios. Hay mucha participación. Gabo, le damos salida a algunos de los comentarios, si te parece. Claro que sí, dice Rodolfo Félix, buenos días a todos, al equipo de Líder Informativo. Charlie, Roger, Gabito, Yolanda y Jaime, un abrazo desde Manzanillo. También nos dice César Santoyo, hola, buenos días. Super equipo informativo, esperemos ver un gran juego entre el PSG y el Bayern Múnich. Pues a ver si sí, acá en Deportes nos va a decir esta gran expectativa. Miércoles, mitad de semana, dice Arturo Navarro, a las 11 hay que estar atentos al macro simulacro, ya nos lo dijo César Santoyo. Buenos días, mi buen amigo Jaime Barrera y a todo el equipo de Líder, dice José Hernández Pérez. También dice por acá, saludos a Gabo, anda desvelado después de ver a Laura Pausini, que le puso lisiada Pausini, no, pero yo creo que fue el autocorrector. Si andamos desvelados, pero qué voz de la italiana, ahorita les platico todos los detalles. Dice por acá una denuncia que nos hace José Hernández Pérez, quiero comentar una situación preocupante para mí, es algo que he estado viviendo mucho últimamente. En redes sociales hay páginas que están creadas para monitoreo de las autoridades, como la de Retenes Tonalá, Jalisco y alrededores,
que aquí estas páginas se advierte a las personas si existe y dónde hay un operativo, incluso antes de que este se lleve a cabo. En cuestión de minutos, en páginas como la vecindad de Urbi, se multiplican las alertas sobre los operativos. ¿Quién creen que está detrás de estas páginas? Gente buena, no creo. Los buenos no tienen nada que temer y respetan las leyes, nos dice José Hernández Pérez. Pues sí, igual como con lo de los toritos, también hay páginas y aplicaciones que te avisan en dónde están. Sí, estaría bueno echarle un ojo. Gracias por la sugerencia. Dice Omar García Rosas García, aquí presente en el pase de lista, y dice: eso que dice la líder del PRI es totalmente de plano no está de acuerdo. Si fuera de quitarle el registro a Morena, nos quedábamos sin partidos políticos, ya que el crimen organizado no distingue colores o ideologías políticas, solo son patadas de ahogado de un moribundo PRI. Y dice que es Aremy Lover. Pues muy bien, gracias a todos y a todas por sus comentarios. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Nos vamos a ir a la pausa. Hoy el mundo recuerda a Orson Welles, un gran guionista, productor cinematográfico, creador de La Guerra de Dos Mundos. También se recuerda a esta película, ¿no?, que hizo Orson Welles, del Ciudadano Kane, de las grandes de la cinematografía mundial. También de cajón, ¿no? Cuando estás llevando historia del cine en comunicación. Es tarea verla. Es tarea verla, justamente, como una de las joyas cinematográficas. Muy bien, con eso nos vamos a la pausa y regresamos con información policial, de espectáculos y de deportes. Quédese con nosotros. En 1915 nace Orson Welles, actor, director, guionista y productor. Transmitió en su programa de radio La Guerra de los Mundos y sembró el pánico en la población al hacer creer que había una invasión extraterrestre. Su película El Ciudadano Kane es de las más importantes del cine mundial. El mundo del cine recuerda el cumpleaños del actor estadounidense George Clooney y el aniversario luctuoso de una de las grandes divas del cine, Marlene Dietrich. En la música, en 1986 The Cure presentaba la compilación Standing on a Beach, también conocido como Staring at the Sea, que marcaba una década desde su fundación en 1976. La edición en cassette presenta muchos de los grandes lados B de la banda. Y en el 2020 fallecía a los 73 años Florian Schneider, cofundador de la banda alemana Kraftwerk, una de las bandas pioneras y de más influencia de la música electrónica. Líder informativo está el Rock and Soul. Información policiaca. Roger, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Jaime, Yoli, Gabo, amigo, escucha Charlie. Pues con la información más relevante, y el día de ayer un hombre de cerca de 50 años estaba lavando su vehículo en la colonia 8 de julio, a espaldas de la clínica del IMSS que está ahí que es 8 de julio y Lázaro Cárdenas. Pues según él los testigos dicen que el hombre estaba lavando, un hombre de cerca de 50 años, su coche, cuando se acercó un hombre con la vestimenta como médico, de esa batita azul, pantalón igual, cubrebocas. Como si trabajara en el IMSS. Sí, pues no se les hizo raro, pero llegó, se acercó y ahí le descargó su arma de fuego. Lamentablemente a la llegada de paramédicos ya no contaba con signos vitales. Ya las autoridades a través de las cámaras del C5 tratan de indagar qué pasó, si realmente era un trabajador de ahí del nosocomio o era alguien que para despistar. Bueno, en otro punto en Tonalá se registró una doble ejecución. 2 hombres fueron hallados sin vida en un baldío en Paseo Puente Viejo. Tenían impactos de bala, además de que estaban maniatados, tenían huellas de violencia, y pues hasta este punto llegó elementos del ejército, policías municipales, para tratar de comenzar ahí con las indagatorias. Y en Tonalá también fue localizada una osamenta en la colonia Cerro Vista del Rey. Tras un reporte del C5 llegaron ahí elementos y pues sí encontraron los restos, pero no se pudo determinar si se trataba de hombre o mujer debido a cómo se encontraban ahí pues estos restos humanos. En otro punto, pues un chofer de la ruta 52 en la colonia Buenos Aires pues detectó que hubo un niño en el camión.
que iba el niño solito y se le hizo raro, un niño de 10 años, que ya estamos hace rato con la polémica, que pues el Canelo dice que él a los 7 ya sale a vender paletas a los camiones, pero pues sí se le hizo muy raro al chofer, llamó a una unidad policíaca y oiga, es que este niño viene aquí, el niño hasta eso bien cambiadito, iba peinadito y ya le preguntaron al menor que a dónde iba y pues dijo que pues a jugar el mentado FIFA 2026 con unos amiguitos que lo invitaron, lleva solito. ¿Y tu mamá? No, pues trabajando. Entonces yo voy a jugar y ya cuando regrese, de la casa. El niño se le hizo fácil, pues ya el menor fue llevado ante un agente del Ministerio Público de Ciudad Niñez para que lo resguarde, pero pues sí destacó esta nota de este pequeñito que dijo, pues estaba aburrido en la casa, vamos a jugar con un amiguito que sí tenga con su PlayStation. Lo bueno es que hubo desenlace positivo. Pues, sí, afortunadamente. No creció la tragedia, porque imagínate. Sí, un pequeñito de 10 años y que también en Mexicali bueno, eso se los agregamos, de una mujer, ¿no?, que también llegó en estado de ebriedad a su casa, llegó eso de las 2 de la mañana. El caso del niño que dejó en el coche. Sí, que se le olvidó hasta que la abuelita llegó y pues sí vio al niño, pero lo vio hasta las 2 de la tarde y ya lamentablemente el niño le había tenido el golpe de calor, presentaba quemaduras de primero y segundo grado debido al solazo. Entonces, para estar muy atentos a ese tipo de situaciones, se llama Roxana, la mamá de este pequeñito, quien pues en un olvido fatal, así fue allá en Mexicali, Baja California. Y pues la van a llevar, ¿no? Sería un homicidio imprudencial, a ver cuál es el proceso que sigue esta mujer, que ya se encuentra detenida en fraccionamiento La Rioja, y pues sí se confirma eso del pequeñito, sufrió un golpe de calor, además de pues quemaduras en sus extremidades, pues que hace el efecto lupa a estos espejos de la unidad donde estaba el pequeñito. Pero el niño está siendo atendido, o sea, sí, porque tengo entendido que ya lo encontraron sin vida. Sí, ya no tenía signos vitales, pero sí, el cuerpecito presentaba todo esto. Decían que ya a la llegada de paramédicos, la abuelita lo tenía en brazos, pero pues ya no latía el corazoncito. Un caso de descuido terrible. Sí, una situación muy lamentable, Jaime. Gracias, Roger. Muy buenos días y estamos al pendiente. Gracias. 7 de la mañana con 35 minutos, vamos a información de espectáculos. Tras bambalinas con Gabo Lozano. Venga, Gabo. Yo una vez me perdí, Jaime, en un camión. Pero ya como a los 15 años, como a los 15 años, o sea, tomé un camión afuera de mi casa, bueno, cerca de mi casa, y di todo el recorrido porque según yo ese camión me dejaba en un punto y pues no, nomás conocí la ruta 604 completa. Ayer, no, claro que no. Pero ya no te regresó al punto. No, sí, me bajé y me subí donde mismo. Ah, ok. Hice un recorrido como hace como 20 años, ¿a qué cuentas usted? Yo creo que como una hora. No había tanto tráfico. Pero para mí fue como más tiempo. Extrema. Sí, porque imagínate, o sea, nunca había pasado en camión por la 5 de febrero y por todas esas zonas, pero bueno. Aprendí. ¿En la terminal ya se va a bajar? En la terminal ya se va a bajar, joven. No, vine a dar un paseo, pero no hagan eso, niños. Bueno, ahora sí, ayer se llevó a cabo el concierto de Laura Pausini en la Arena de Guadalajara. Qué voz, Jaime, qué voz de ¿cómo esta le fue interpretante. Fíjate que según los datos oficiales, casi 8,000 personas. A la arena le caben casi 20,000, entonces pues digamos que fue 40%. Un 50 quizá por ciento. Algo curioso que vivimos los que asistimos es que llegabas con tu boleto y no pasaba y te decían, no, es que te reubicaron, entonces ve aquí afuera una mesita y te van a dar otro boleto porque el artista dijo que reubicaran para que estuviera como más llena ciertas áreas y no se viera tan vacío. Eso fue un buen gesto, pero lo hubieran avisado porque la gente estaba a las 9 de la noche, que era el concierto, pues apenas llegando, porque siempre pensamos que dice las 9 y, perdona, ya te pegué, que empieza a las 9 y termina, y empieza, perdón, más tarde por la onda del tráfico, pero sí hay, no un tache, pero sí hubieran avisado con un poco más tiempo de que iban a hacer esta reubicación. Pero bueno, durante más de 2 horas, Laura Pausini hizo un recorrido por su carrera musical, pero también trae un disco que se llama Yo Canto, volumen 2, que es un homenaje a los cantautores latinoamericanos. Entonces, pues hace un recorrido por algunos temas icónicos de cantautores latinoamericanos. Ahorita les digo exactamente
cuáles temas, porque sí está muy interesante escuchar a Laura Pausini, por ejemplo, interpretar Hijo de la Luna de Mecano, hasta La Raíz de Natalia Lafourcade, Bachata Rosa también, o Antología de Shakira, o también hasta una de Bad Bunny se aventó, Turista, que ahí todos le entendimos lo que significa la letra. El Patio también, una canción muy emblemática. Cantó también No Soy Una Señora, que estuvo de invitada la Josa, María José, ahí en este concierto, y la verdad un despliegue tecnológico con unas pantallas gigantes, ahí el uso de la inteligencia artificial, varios cambios de vestuario, hasta peluca en un momento utilizó Laura Pausini. Estaba muy emocionada de estar en Guadalajara, porque en su gira pasada no pudo estar acá en Guadalajara. Y mira, te parece, escuchamos, aquí hay algunas de las palabras que dijo la cantante Laura. No te creas, esa es mi nota, perdón, aquí va. Eso fue lo que le encuentro con María José. Cuando las dos éramos muy chamacas. Más chiquitas. Más, no voy a decir más jóvenes porque estamos muy buenas. Muy buenas. ¿Qué te gusta a ellas? Las traje a presumir. Yo, obviamente. ¿Cuándo nos encontramos? Ay, Dios mío. Pues más de 20 años. Por ahí está hablando del encuentro que contó ahí una anécdota María José, que hace más de 20 años en los extintos Acapulco Fest y en estos festivales que hacían, por primera vez se encontraron. Ella estaba en Cabá y fue muy emocionante para ella estar en un grupo y ver escuchar y convivir con una de sus artistas favoritas. Y ahora ayer se hizo pues posible este dueto ahí de Laura Pausini. Pues bien por Laura Pausini, la verdad un concierto que se disfrutó cantando sus éxitos y otros temas de otros grandes compositores. Y cambiando de tema, pues el actor Pedro Pascal. Sí, Pedro Pascal, este chileno que lo hemos visto en Los Cuatro Fantásticos, en The Last of Us y en otras películas y series, pues posiblemente llegue a Guadalajara para grabar una de sus varias escenas de una cinta que se está rodando en la Ciudad de México. Hace unas semanas platicamos que la jefa de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues lo recibió con regalo y con bombo y platillo allá a Pedro Pascal, porque están grabando La Cinta de Noche, así se llama la cinta, que es un drama romántico ambientado en los años 30, que tiene que ver con un detective en una historia de época con temática LGBT, y también está el actor Dani Ramírez, y todo parece indicar que antes de aquel domingo de febrero donde se pues dieron estos hechos, antes de eso estaba planeada la producción grabar aquí en Guadalajara, y después decidieron irse a Ciudad de México por los temas de seguridad, pero todo parece indicar, y fuentes cercanas a la producción señalan que probablemente venga a Guadalajara a grabar las últimas escenas de esta cinta de noche. Ya van varios compañeros periodistas de La Fuente de Espectáculos que están ahí investigando si sí van a venir o no, pero hay más posibilidades de que sí tengamos a Pedrito Pascal por lo menos algunos días acá en Guadalajara grabando estas últimas partes de la cinta de noche, que todavía no han dicho cuándo se va a estrenar, pero pues están dándole con todo a este proyecto. Y ya para finalizar, los fans de los Rolling Stones pues están muy contentos porque hay nuevo álbum, se llama Foreign Tongues, lenguas extranjeras, haciendo pues alusión a su icónico logo. El disco saldrá el próximo 10 de julio, pero ya hay un adelanto en las plataformas de streaming. Hay un sencillo que se llama In the Stars, que ya está disponible en las plataformas digitales. ¿Cuál es lo interesante de este disco? Que no lanzaban música desde 2023, pues que contará con colaboraciones como con Paul McCartney y con Robert Smith, además de incluir grabaciones del fallecido Charlie Watts, que se hará pues una especie de homenaje en este disco que se estrena el próximo 10 de julio. Y el sencillo que les comentaba, que ya está disponible en las plataformas digitales, In the Stars, pues ya lo puede escuchar, haciendo ahí espera para el lanzamiento el 10 de julio de este nuevo disco. Pues increíble, ¿no? Que 60 años después, y lo vamos a recordar hoy,
hace 60 años estaban lanzando su primer gran éxito. Imagínate. Wow. Y hoy hablamos de lo que se avecina. Y pues, sí, increíble. Aquí no recuerdas que hace 60 años lanzaban I Can Get ¿no? Y 60 años después están lanzando un nuevo disco. Sí. Increíble, Solo Rolling ellos. Stones. Y además con colaboración con Paul McCartney y con Robert Smith. Dice el buen Diego Petersen, es que Mike Jagger no es que se cuide, es que Tiene compran pacto drogas con- muy caras, que solo ellos pueden, que los mantienen muy conservados. O tienen pacto con creo el que diablo. sí, ¿no? Sí, no, ese es el mito, ¿no? De muchos rockeros de esa época que están conservados como en formol. Como en formol, efectivamente. Muy bien. Ahí está la información tras bambalinas. Gracias, Gabo. Y bueno, nos vamos con información deportiva. Charly Gaxiola, ¿cómo estás? Jaime, buen día, Yoli, Gabito, vamos a arrancar, Jaime, porque el fútbol mexicano se está haciendo una novela, está sabroso el Bueno, chisme. pues, ¿qué puedes esperar de la Federación Mexicana de Fútbol? Que es la improvisación andando, la falta de seriedad. Así es. No, Jaime, pero traen ahí un jolgorio, digamos así, ya que ayer se dio la autorización para que dos de los jugadores del Toluca, Jesús Gallardo y Alexis Vega, regresaran de la concentración de la selección mexicana con los Diablos Rojos para disputar este partido de semifinales de la CONCACAF, que precisamente juegan hoy contra Los Ángeles AFC, y que van perdiendo ahí y se meten hoy al infierno para tratar de remontar este marcador adverso. Y quien desató la polémica, estalló la bomba, fue Amaury Vergara, dueño de las Chivas, ya que hizo un tuit ahí, Jaime, que lo tenemos aquí, te le doy lectura. Dice: los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la dirección deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club de Verde Valle, tuiteó a Amaury Vergara. Esto en reacción a este permiso que le dieron a los Diablos Rojos, ya que habían acordado en reuniones de dueños, Jaime, que los jugadores que de la Liga MX que fueran seleccionados jugarían solamente hasta la jornada 17 y hasta las semifinales de la Conca Champions. Recordarás que como avanzaron Tigres y Toluca y van ahí todavía, hubo movimientos y por eso el inicio de la fiesta grande se jugó de un fin de semana hasta el otro fin de semana. Entonces pues se desató ahí la polémica, puesto que Chivas, digamos que sería el más afectado, ya que se llevaron a 5 jugadores. Así es. Entonces con este permiso se desató la bomba y Amaury, muy enojado, pidió que se regresaran sus jugadores de la selección mexicana. Ahora veremos qué pasa, porque también ahí está inmiscuido América y otros clubes como Cruz Azul, que tienen también seleccionados, entonces pudieran también pedirlos o exigirlos de vuelta para fases finales del torneo, Jaime. Así la novela ahí con la selección, ¿cómo Bueno, ves? pues vamos a ver qué sucede hoy y ya nos contarás mañana y a lo largo de los noticieros de cada hora en la hora de Líder Informativo. Así es, y precisamente, Jaime, hoy se juega este partido entre Toluca y Los Ángeles AFC, para ver quién avanza para enfrentar a los Tigres, que ayer repitieron la dosis, 1-0, dieron cuenta del Nashville. Entonces Tigres ya está instalado en la final, a ver quién juega contra ellos, que por cierto también en Tigres hay una novela ahí con el caso Guiñac, que ya no le renovaron el contrato, pero él quiere seguir jugando, así que no aceptó la fiesta que le hicieron allá de despedida. Vaya. Le ofrecieron también, Jaime, lo que tanto se había rumorado, ya hubo la oferta de pasarlo como directivo para hacerlo ahora de pantalón largo, y les dijo: no, yo no les contesto hasta que no sepa qué voy a hacer, porque yo no me quiero retirar. Vaya. Entró en la mesa ahí el Pachuca, que le dice: pues vente para acá, si ya no te dan allá, vente. Entonces hay una novela también allá en San Nicolás. Y Jaime, hoy es el segundo duelo de vuelta de la Champions League para ver quién va a disputar la final. Ayer ya se instaló el Arsenal, Esa es la nota del día. ganándole ahí por poco a los colchoneros del Atlético de Madrid. Y hoy viene el partidazo que pudiéramos decir Ese es la un final partidazo. adelantada entre el Paris Saint-Germain Estoy de acuerdo contigo. y el Bayern Múnich. Veremos quién va a pasar a la final. Hoy a la 1 de la tarde, los ojos puestos en el fútbol allá de la Hoy Champions sí vale League. la pena
a suspender todo de 1 a 3, ¿eh? Yoli, ya La dijo verdad, Jaime, así sí. que no hay cadenas. La verdad, sí. Lo que diga Jaime. Sí, Jaime, yo creo que esa va a ser la final y sin demeritar al Arsenal, creo que de ahí sale el campeón de la Champions League. Sí, sin duda. Digo, el Arsenal tendría que dar el campanazo, ¿no? Ujú, Pero ujú. sí, la verdad es que esos dos equipos, el Bayern y el Paris Saint-Germain, El están en partido otro de ida nivel. fue un duelazo, Jaime. Goles por todos lados, jugadas de ensueño. Dicen los que no se pierden los partidos de la Champions, que es uno de los mejores de los últimos... De la historia, pudiéramos Sí, casi decir. sí, así sí, que veremos sí. qué pasa. Hoy en la vuelta, Jaime. A la 1 es la Sí, cita. Yo creo que vale la pena. Quien pueda verlo y quien pueda suspender de 1 a 3, ver ese partido. Eso. Jaime será uno de ellos. Yo espero. Gracias, Charlie. Con gusto. 7 de la mañana con 48 minutos, nos vamos a ir a la pausa, recordando eso que le comento de los Rolling Stones. Hace 60 años estaban lanzando su primer gran hit. ¿Cómo estás, doctor? Eso y otras cosas nos vamos, la recordamos y regresamos con el doctor Jorge Luis González. Es miércoles del doctor Jorge Luis González, nuestro experto en temas de justicia y derecho. Quédese con nosotros. En 1952 murió la educadora y médica italiana María Montessori, quien revolucionó la enseñanza a través del método que hoy lleva su nombre. Y en la música, en 1965 Keith Richards y Mick Jagger de los Rolling Stones escribían en el Hotel Clearwater en Florida I Can't Get No Satisfaction, su primer número 1 en las listas y una de las mejores canciones en la historia del rock. Nacido en el 71, hoy cumpleaños Chris Shiflett, guitarrista de la banda estadounidense Foo Fighters. Líder informativo está en Rock and Soul. La voz del experto. 7 de la mañana con 49 minutos, como todos los miércoles, nos da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Jorge Luis González, nuestro experto en temas de justicia y derecho, y pues hoy es el tema obligado justamente desde hace una semana. Doctor, bienvenido, adelante. Sí, Jaime, efectivamente es el tema obligado de este exgobernador o gobernador con licencia, al que oportunamente debió el Estado mexicano haber iniciado desde 2021 algún tipo o fincado algún tipo de responsabilidad y nada ocurrió. No obstante que se evidenciaron ahora sí una serie de medios de prueba que hubieran sido suficientes para que este señor no hubiera accedido a la gubernatura. Pero en fin, ya tenemos el problema encima. Y aquí me pongo a comentar que en primer lugar debe hacérsele saber a la primer mandataria. Los tratados internacionales son norma obligatoria, tal y como lo establecen los artículos 1 y 133 constitucionales. En el caso que nos ocupa, hay un país requirente, Estados Unidos, y un país requerido, México. Lo que solicita el requirente es que le detengan por parte del requerido, y en un plazo de 60 días el solicitante aportará las pruebas conducentes, como sostiene por ahí un periodista, es decir, primero que caiga el ratón y luego ya se presenta el queso que mordió. Si en nuestro país no se requieren sino más solo datos de prueba para que hagan probable la intervención o participación en un hecho que la ley señala como delito por parte del imputado, para decretarle una orden de aprehensión o una vinculación a proceso, y con eso lo ponen en prisión preventiva, ya sea justificada u oficiosa, como lo establecen los artículos 16 y 19 constitucionales. ¿Por qué ahora se ponen exigentes que necesitan pruebas? En el sistema acusatorio que actualmente lo rige, emulando al sistema norteamericano, la prueba es la que se produce o desahoga en la audiencia de juicio. Es decir, tenemos una etapa inicial que es la de investigación y se le denomina dato de prueba, o sea, es la que acopia el Ministerio Público en una carpeta de investigación para ofrecerla como medio de prueba en la etapa intermedia, y ya admitido deberá desahogarse ante el juez de enjuiciamiento en la última etapa. Algo similar está ocurriendo en el caso Sinaloa. Son datos de prueba con los que cuenta la Fiscalía, y fueron bastantes,
para que un gran jurado decidiera dar el visto bueno a un juez para que solicitara el pedimento de extradición, como sucedió. Pero aún técnicamente no se les puede llamar pruebas, sino hasta que sean desahogadas ante la presencia de los acusados, observándose entre otros los principios de inmediación y contradicción, con la asistencia de la defensa y observándose las formalidades que exige el proceso penal. También debemos entender que el estándar de prueba que utiliza el sistema procesal penal norteamericano es menos rigorista que el mexicano. De no haber sido así, no hubiesen condenado a Genaro García Luna, nombre más mencionado en las mañaneras durante más de 7 años, y ahora deberá agradecerle a Rocha Moya que lo olviden. Para mí no hay lugar a dudas que si el gobierno mexicano incurre en reticencias para cumplir con la extradición, pondrá en grave riesgo la de por sí frágil estabilidad financiera y económica del país, pues anteponer los obscuros intereses políticos de un partido a los de una nación entraña una grave responsabilidad. Sí, Jaime, ese es el panorama que tenemos actualmente. Pues sí, siguen pidiendo licencia. Ya ves que el miércoles pasado que llegó esta petición de detención del gobierno de Estados Unidos, pues todo el mundo dijo que no pasaba nada, que era falso. El gobernador dijo que él estaría tranquilo. Se van desgranando, Jaime. Fue hace una semana, pasaron 2 días y el viernes pide licencia. También pide licencia el alcalde de Culiacán. Luego el vicefiscal Dámaso Castro dice que no iba a pedir licencia, la pidió ayer. Y ya nada más falta el senador Insunza, ¿no? Que fue secretario de gobierno y presidente del Tribunal de Sinaloa. Sí, definitivamente. Creo yo que tiene que atenderse ese pedimento, y ellos bien lo saben, que es una situación preventiva la detención para ponerlos a disposición, o bien que ellos se presenten. Pero creo que la sobreprotección aquí está poniéndose en riesgo más que una situación de carácter político. Lo que yo veo muy raro es que este silencio de ya una semana de Donald Trump, por ejemplo. Sí, puede estar ocurriendo, pues, o están sopesando qué es lo que van a hacer las autoridades mexicanas, pero insisto, creo que no tienen mucho margen de maniobra y lo tendrán que acatar. O sea, tendrán que ir por estas detenciones y una vez detenidos, dar los 60 días de plazo para la presentación de pruebas. Sí, porque allá es, como lo decía, ante el jurado, ante el juez, tendrán que desahogarse las pruebas que les están atribuyendo o pretenden desahogar. Entonces no hay otra forma. El país solicitante o requirente no muestra todas las cartas, no tiene la obligación de hacerlo. Pues muy bien, pues vamos a ver qué sucede y vamos a quedar muy pendientes. Claro que sí, Jaime. Como siempre, doctor, muchísimas gracias. Buen día, hasta luego. Nos escuchamos el próximo miércoles. El doctor Jorge Luis González, con su comentario sobre este asunto que, bueno, ha marcado la agenda pública del país desde el miércoles pasado. Cada día se van dando noticias nuevas respecto a esto y, bueno, pues vamos a quedar pendientes de lo que ocurra hoy y si se dan o no esas detenciones, que es la gran expectativa y la gran incógnita que hay en el país respecto a este caso inédito en la relación entre México y Estados Unidos. 7 de la mañana con 56 minutos. Vamos a cerrar con lo que se está comentando en la rueda de prensa mañanera, que hoy se retoma luego de que ayer se suspendió por la conmemoración del 5 de mayo. La presidenta se fue a Puebla a esta conmemoración, suspendió su rueda de prensa mañanera, pero hoy la retomó, Gabo. Así es, Jaime, hoy desde Palacio Ya Nacional, la presidenta va a informar sobre los bienes recuperados en operativos contra el crimen y la va a hacer también informar acerca de, al igual que en el Infonavit y Fobiste, y miles de mexicanos mantienen deudas impagables en el INDEP, por lo que ya fueron revisadas y se procederá a su congelamiento. Además, ya realizaron un enlace hasta Nuevo León para la entrega de viviendas. Ya vimos al gobernador de Nuevo León, Samuel
haciendo este enlace donde están entregando varias viviendas del bienestar en Ciénega de Flores. Bueno, pues vamos a ver en este informe del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, es a donde están llegando los bienes que se decomisan al crimen organizado. ¿Recuerdas aquel caso de una familia de la Ciudad de México que se ganó una casa aquí en Tlaquepaque, que le habían quitado a unos narquillos de por ahí, y a la hora que llegó la ganadora, pues la intimidaron y le dijeron: señora, mejor ni se le ocurra venirse a vivir acá porque esta casa le pertenece a fulanito. Y pues el gobierno mexicano no ha resuelto ese caso. Pues si le regalan una casa, que no, fíjese bien, ¿no? No, se la ganó en un sorteo. Por eso, o sea, de si la se la lotería. regalan ahí, que de parte del bienestar, bueno, no, ya. No digamos nada. Hay algunos comentarios. Jaime dice: el juego del Toluca es semifinal, está dentro de lo acordado. Ese es el debate, ¿no? Que le prestaron los jugadores porque es un juego de un torneo internacional y no de liguilla, pero bueno, pues ya está desatado ahí el debate, pero igual, y es un acuerdo, igual, y también a Mauri Vergara no está tomando en cuenta eso. Mucho nada importa. Bueno, pues vamos a ver. Él los quiere hoy, ¿a qué horas? ¿A las 9 de la mañana o qué? A ver si llegan. Y Juliet Rockefeller de Gates dice: magnífico el experto en leyes, pero la realidad de la integración de una carpeta de investigación queda muchas veces estancada y arriesgan la prescripción de los delitos. De ahí la pregunta clave: ¿por qué unas llevan celeridad y otras nada? Que se pueda olvidar en el archivo de las oficinas de la Fiscalía Estatal, y Jalisco parece no ser la excepción. Pues sí, nuestra fiscalía no es muy ejemplar, que digamos, ¿no? Y tiene muchísimos casos ahí también atorados, y casos de impunidad que se dieron con el caso de Rubén Rocha Moya, como el de Nazón Joaquín. Aquí, en fin, hay muchísimos ejemplos para mencionar. Pero bueno, hoy ya no nos queda más que tiempo de despedirnos, agradecerles que nos hayan acompañado. Yolanda, Gabo, Charlie. Muchísimas gracias a todos, los esperamos mañana, Gabito. Mañana ya es jueves. Ya es jueves, Charlie. Gracias en los controles de radio, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan un excelente miércoles. Pásela muy bien. Visita Enfoque en Ventas, un canal de YouTube especializado en la dirección de vendedores y liderazgo comercial. Enfoque en Ventas presenta Líder informativo a la hora. Líder informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí. Son las 8, hora de noticias y reporte oportuno. Consulta infantil. De 703.010 niñas y niños participaron en la consulta infantil y juvenil 2024 en Jalisco, presentados en 2025 y analizados en 2026. La titular del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Thais Lorea Ochoa, describió las principales preocupaciones de las infancias jaliscienses. La importancia que tiene la vida libre de violencias, es decir, el blindar el entorno de niñas, niños y adolescentes. El abuso sexual infantil. Esta problemática nos exige fortalecer todos los mecanismos de prevención, de denuncia y de atención integral, así como garantizar los entornos seguros y todos los procesos de justicia en favor de las niñas, niños y adolescentes. Otro tema importante y prioritario es la salud mental y adicciones. Líder informativo, Ademi Reyes. Acción Tonalá deja golpe al robo de autos. La fiscalía aseguró 5 vehículos con reporte de robo y una moto sin identificación dentro de una finca en la colonia La Noria. El operativo iba por una camioneta Honda CRV robada, pero encontraron además un Jetta, Civic, Tajo y Hilux, junto con placas, documentos y escáneres usados para manipular autos. El inmueble quedó asegurado y ya investigan una posible red delictiva. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió a Estados Unidos que ningún gobierno extranjero le dirá a México cómo se debe gobernar y sostuvo que la soberanía nacional no está sujeta a negociación. Pero también a cualquier gobierno extranjero, las y los mexicanos aprendimos bien la lección que nos dieron los liberales, los chinacos, los juaristas, los acapuastlas, que resistieron la invasión en 1862. Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos libres, como los indígenas que partieron a las montañas durante la conquista para conservar su derecho a organizarse
como ellos decidieran. El PAN busca cerrarle el paso al narco en la política, por lo que presentarán una iniciativa para endurecer los filtros a candidatos y evitar que perfiles ligados al crimen lleguen al poder. La propuesta surge tras señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios de aquella entidad. Información de espectáculos. El actor mexicano Diego Luna formará parte del live action de Enredados, uno de los proyectos más ambiciosos de Disney. A diferencia de otros integrantes del elenco, su papel será completamente nuevo y no estará basado en personajes de la versión animada original. La historia, inspirada en Rapunzel, contará con Teagan Croft como Rapunzel y Milo Mayhem como Flynn Rider, además de Catherine Ha en el papel de la villana Madre Gothel. La inclusión de nuevos personajes apunta a expandir el universo de la historia de esta adaptación. Aunque el personaje de Diego Luna se mantiene en secreto, su incorporación ha generado expectativa entre los fans. Por ahora, la producción continúa en fase de desarrollo y aún no tiene fecha oficial de estreno confirmada. Líder informativo, Gabriel Lozano. Si eres gerente o dueño de negocio, sabes lo frustrante que es tener vendedores que no venden. Soy Enrique Mezquita y este jueves 7 de mayo te revelaré la verdadera razón por la que tu equipo no rinde. Te espero en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Reserva tu lugar en conferencia7demayo.com. Información de deporte. La marca que viste al Chiverío lanzó una playera edición especial que conmemora los 120 años de identidad, orgullo y pasión rojiblanca del Club Guadalajara. La camiseta edición especial de Chivas retoma las icónicas franjas verticales en rojo y blanco que han definido al club desde su inicio, mismas que representan los títulos celebrados, desafíos superados y recuerdos del club. El jersey oficial conmemorativo tiene un precio oficial de 4,999 pesos mexicanos. Este kit incluye la playera de manga larga, una caja especial y un banderín. Mega Radio Deportes, Julián de los Santos. El reporte oportuno. Tráfico cargado en López Mateos a la altura del puente de Ramón Corona. Intenso caos vial se genera al dar la vuelta en Camino Real a Colima en sus cruces con Aquiles Cerdán y Ramón Corona, debido a que los vehículos no respetan la vuelta a la izquierda. La temperatura es de 20 grados. La calidad del aire promedio en el área metropolitana es regular. El nivel máximo es de 99.5 en la estación Las Pintas. Síganos en redes sociales, somos Líder Informativo. Gracias. Rogelio Reyes Ábalos le presentó la información. Si quieres aprender cómo dirigir vendedores y llevar tus ventas al éxito, visita en YouTube el canal de Enfoque en Ventas. Enfoque en Ventas presentó. Líder Informativo a la hora. Líder Informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí.